Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que estés viendo este podcast. Un podcast por Gramalote, historia de mi pueblo. Hoy se encuentra conmigo don Jaime. Feliz y bendecida para todos. Mi nombre es Jaime Ibarra Montañez. Gracias, Amparo, por esta invitación a participar en este espacio. Perfecto, don Jaime. Y también con Jean. Jean, ¿dónde estamos? Muy buenas, David Peñaranda. Estamos en la inserción de la hoy, carretera de Pueblo Viejo y la carretera antigua Gramalote Lourdes, hoy ruinas El Salado. Este lugar que pues durante muchos años fue una salida para la recreación de los habitantes de Gramalote. No es el lugar original, no es la inserción original. Recordemos que para llegar a la historia, lo más antiguo, debemos borrar las carreteras. El camino original pasaba unos 100 metros más abajo y desde Caldereros y nos guiaba a Gramalote, a la vereda de Gramalote y a el municipio de Salazar, unos 100 metros más hacia el oriente en este caso. Bueno, entonces empecemos este camino. Vamos, acompáñenos a encontrar lo que fueron los vestigios de ese Caldereros, nuestro primer Gramalote. Desde los inicios de nuestra historia, la religiosidad ha estado caminando al par de los pueblos que se establecen en el territorio. Hoy bajamos a orillas de la quebrada que nos dio el primer nombre, la Calderera, a recoger nuestros pasos en búsqueda de esa riqueza cultural de nuestros inicios en este podcast de índole religioso, donde se muestra el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de nuestra gente. Jim, ¿dónde estamos? Bueno, Amparo, pues para los gramaloteros más viejos tal vez este lugar les sea algo conocido, el camino de herradura por el que bajábamos hasta el pozo de Pueblo Viejo, pero que en los últimos años se transformó ya en un carreteable. Okay. Pero es un lugar bastante interesante. Quisiera invitarlos a ver qué ven ustedes, qué hay en su entorno. ¿Hay algo que les llame la atención fuera del camino? Naturaleza, potreros, rocas inmensas. La carretera que siempre conocimos. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, mire, a primera vista están unos de los temas que llevaron a la reubicación, unas piedras enormes que hay en el alrededor, en la mano derecha de nosotros, unas piedras enormes que asustaban a los gramaloteros. En uno de sus libros, el padre Raimundo Ordóñez decía que había que ser de Gramalote para no salir en carrera cuando escuchaban los estruendos de la montaña, las rocas rodando la ladera. Pero a nuestra izquierda está toda una historia nuestra. Y todos los gramaloteros que seguramente pasaron por este camino real no la advirtieron, porque están casi camufladas ya por la vegetación. Entremos hoy a conocer la calle de la Jeringa. Ah, perfecto. Es la calle que está en la memoria de muchos gramaloteros aún. Una de las calles que formaban ese caserío de Caldereros. La salida hacia las montañas del norte, hacia el Catatumbo, hacia Sardinata. Por aquí vamos a ingresar ahora a hacer el camión en regreso de la gente que venía del Catatumbo e ingresaba a Caldereros por estas ruinas. Bueno, entonces vamos. No, Jaime, vaya preparando algo para Caldereros. Ahí, casi inadvertida, empiezan a ver los primeros cimientos de las casas. Si tienen un poquito de imaginación y miran hacia el oriente, verán el sendero por el que entraban los gramaloteros. Senderos acá. No eran grandes estructuras, pero sí las vemos, las podemos apreciar. Ya cuando la cámara ingrese aquí y miran a su izquierda, ya ven tremendos muros de 2,50 o 3 metros de altura. Entremos y los conocemos. ¿Alguna edificación importante que hay aquí? No, seguramente eran casas convencionales. Algunos negocios, algunas chicherías que se ubicaban usualmente
a la salida de los pueblos, al pie del camino. a la salida y al pie del camino. Entonces, vean las piedras que utilizaban con lo que llamábamos, estos muros eran lo que se llamaban cal y canto. Canto es la piedra, la roca, y la cal, que era el principal componente de la argamasa, de lo que unían la arena, la cal y la sangre, dicen algunos, para que conformara esa estructura fuerte que amalgamaba, que pegaba las rocas y podía generar estos muros. Si avanzamos un poco más al interior de la calle de la Jeringa, vamos a encontrar muros mucho más altos. Este tiene más o menos unos 2 metros de altura, pero podemos encontrar otros muchos más altos. ¿Cuánta historia, cuántos secretos nos pudieran contar estas rocas si las pudiéramos escudriñar, buscar detallitos, particularidades que pueden haber dentro de ella? Bueno, realmente escondido a nuestros ojos, ¿no? Pasamos muchas veces por este lado cuando veníamos a nuestros paseitos de olla, ahí a Pueblo Viejo. Y estaban apenas a 3 metros y nadie los advertía, nunca nos dimos la curiosidad. Ese es un problema del desconocimiento de la historia. Correcto. Si uno conociera la historia, seguramente todos estos lugares le traerían algún sentimiento. Hace muchos años juego con esto y siempre cuando atravieso estos lugares me corre algo, una corriente, una energía, una emoción de pronto, porque pues entendía y quería como recordar todos esos procesos que vivió esta gente. Seguramente no eran grandes edificios, casas del Bahareque, la tapia pisada, la lucua, porque todos imaginamos hoy la teja y el zinc. No, esto fue un pueblo en ese momento muy pobre. Recuerden que el café todavía no tiene el poder, la comercialización tan extraordinaria que logró muchos años después. Sí, había café hace 30 años en estas zonas. Probablemente es ahí al fondo están los primeros lugares, la finca Miraflores, la finca, lo que conocemos hoy como San Bartolo, la finca Piedras de Moler, ¿cierto? Sí. Que son los primeros lugares donde don Bartolomé Peñaranda establece las plantaciones. Pero la comercialización no se había dado cuando este pueblo ya estaba tratando de salir del anonimato y posicionarse a nivel del departamento. Bueno, en este podcast, un podcast Programalote, estamos intentando rescatar la historia, la cultura, mostrar todo ese trabajo que León David nos ha sabido regalar a las nuevas generaciones. Y queremos dejarla para la posteridad acá en estas páginas del municipio para que la encuentren las personas, esos historiadores del futuro, esas personas curiosas por saber qué pasó antes con la gente que generó todos estos entornos. Acá los van a encontrar, señor. Me parece que estamos en este momento abriendo ese baúl de los recuerdos. Correcto. Donde está guardada la historia de nuestros inicios. Así es. En eso andamos. ¿Qué tiene para nosotros, don Jaime? ¿Hay algo ya o más adelante? No, más adelante. Más adelante, entonces sigamos este camino. ¿Sí? Los invitamos a seguir caminando, a introduciéndonos en Caldereros por la calle de la Jeringa. Entonces vamos por la calle de la Jeringa. ¿Algún indicio de por qué ese nombre? Debía ser lo pequeña. No tenía apenas 2 metros. ¿Sí? Usted salía de unas calles, como vamos a ver allí, mucho más amplias, de 3 metros o más, y de pronto se introducían en este sendero aparruchado. Mire, este era un límite de las casas. Y ese era el otro, o sea, de ahí para allá había otra casa, de aquí para acá había una casa. Entonces era una jeringa. Una jeringa. Otros dicen que probablemente aquí estaba en el Mediquín, pero para ese momento no habrían jeringas, ¿cierto? Estaba muy recién llegada esa tecnología. Bueno, proyectémonos hacia esos tiempos de antaño que nos permitirán hoy conocer la historia de Gramalote en Caldereros. Ahí ven los muros. Acuérdate que usted no tiene voz y debe hablar muy cerca de los micrófonos, porque su voz no va a quedar. Seguimos viendo. Bueno, ahí están otros muros. Ya los utilizaron para la construcción. Vamos a ver si podemos entrar. El establo. Aquí va, mire, un muro acá, un muro acá. Esta es la calle de la Jeringa. Entonces, una casa, seguramente así de amplia. Y aquí un desnivel, seguramente otra casa. Otra casa. Entonces siguen, imagínense casas aquí, aquí se ampliaba un poquito. Entonces seguramente esa es la forma, ¿no? Empieza ancha, termina delgaditica. Esa idea le daba de la calle de la Jeringa, que encauzaba todo el camino. Aquí es mucho ya más ancha, es mucho más ancha. Y aquí ya hacía el giro hacia el sur.
Aquí nació nuestra historia, el caserío de Calderos. Este es el baúl de los recuerdos del pueblo gramalotero. Como decía mi abuelita, parece cosa de mandinga, pero aquí vamos caminando por la calle de la Jeringa. Eso, don Jaime. Sí. Bueno, imaginemos, esa ambientación está muy buena. Mire, imagínense que aquí está en el pueblo. Este ya es el pueblo. Sí. Estamos dentro del pueblo. Estamos en el cruce de las 2 o 3 escasas calles que hay. Okay. Miren la montaña alta. Escuchen la quebrada a unos metros. Un vallecito que no superaba las 3 hectáreas. Eso era lo que era nuestro pueblo. Un grupo de 50 casas tal vez. Este lugar donde estamos es la calle principal seguramente que conducía hacia la quebrada, donde se abastecían de agua. Okay. Vámonos 200 años atrás, que no hay mangueras, no hay canales, el desnivel no nos permite manejar canales, sí, claro. Entonces el aprovisionamiento de agua hay que hacerlo a través de mollas, de tinajas. Trasladar agua. ¿Sí? Todos los días había que transportarla. No hay servicios sanitarios, no hay acueducto. Vamos a esos niveles tan extremos en los que vivió esa sociedad. Y eso era normal para esa sociedad. Sí. Imagínense que aquí llegan esos europeos que ya ellos sí conocían, entendían algo de eso. Esos italianos que llegan a comercializar en búsqueda del café. Porque ellos vienen buscando ese sitio. Claro, ellos sí saben lo que puede valer en ese momento. E imaginemos a don Secundino Jacob, el llegar a esta tierra, a este pequeñísimo pueblo, a trabajar con esa comunidad agreste, brava, conflictiva, de la que hemos sido siempre. Entonces, podríamos en este momento hacer un ejercicio de caminar por esas calles. Este probablemente es el primer cruce entre el camino que va a la quebrada, que era tal vez el más frecuentado, y con el camino que viene del Catatumbo, por donde entraban los arrieros, las personas que venían de esa tierra, de ese Catatumbo agreste, que era muy rico también, era supremamente rico y todos querían ir allá, porque allá había mucho, los cultivos de maíz gastaban 2 meses menos, claro. Las tierras eran más fértiles, el cacao se producía en cantidades, ¿cierto? No, el café no tanto, pero el cacao sí tenía, que era el producto, el grano económico, era la moneda de ese momento inicial. La yuca. La yuca se echaba 3 veces menos que aquí. Imagínate. Entonces, allá la sardinata, uno cree que la sardina, el pececito que conocimos, ¿no? Sardinata era porque era un pez tamaño familiar, ¿cierto? No era sardinata, era sardinota. Es una sardinota, okay. ¿Cierto? Entonces, ese es el nombre que le da a esa región. Entonces, había una riqueza en la alimentación, cacería a la que usted quería. Imaginen, entonces todos querían ir al Catatumbo. Y por aquí seguramente se despedían ellos y salían en búsqueda de esas montañas, del filo de Real de Nieblas, que es más o menos cerca a lo que es hoy Alto el Zumbador, para ver el Catatumbo y desprenderse hacia esas tierras incógnitas. Nadie las conocen, pero ofrecían muchísima riqueza. ¿Cómo hacía la gente para saber eso? Hoy en día es por WhatsApp. ¿Cómo se comunicaba la gente para saber que allá del otro lado había esa riqueza? No, los exploradores han existido siempre. Okay. Y antes tenían muchas más ganas. Los primeros relatos del Catatumbo aparecen con un grupo de hombres que intentan regresarse, van hacia el Magdalena, pero intentan regresarse hacia Maracaibo. Y entonces manda un grupo de hombres, el conquistador, era conquista hasta ahora, lo manda a que se aventuren a caminar hacia el oriente, casi desde Ocaña, a caminar hacia el oriente, a buscar el lago de Maracaibo. Y probablemente esos grupos de hombres se atraviesan esa selva en vivo. Okay. Se comen unos a otros, se mueren, los atacan los indios. Esa es la leyenda, que un solo hombre se salvó y enterró ese tesoro en alguna parte de ese Catatumbo. Todavía están buscándolo, ¿no? Okay. Hablan algunas versiones de que ese hombre jamás logró salir del Catatumbo. Y se convirtió en un indio, se casó con una india, vivió con ellos. Hizo vida ya. Cuando los blancos llegan en más masa, en más proporción de conquistadores, encuentran que esos indios tienen unas costumbres extrañas que seguramente ese blanco les había transmitido. Perfecto. Entonces, son historias hermosas que están encerradas ahí y que nosotros como nativos de esta tierra catatumbera, porque es que somos parte casi que de ese Catatumbo, nunca las hemos manoseado, nunca las hemos disfrutado como historias. Perfecto. Bueno, esta es la tarea que tenemos desde la administración municipal, rescatar toda esa historia y poderla dejar ahí. Jim, ¿de aquí para dónde vamos? Bueno, vamos a hacer el camino hacia lo que fue la quebrada, esa quebrada calderera, que pues fue nuestro
vena principal, Sí. el aprovisionamiento de agua y pues parte del origen de la civilización. Dicen que los pueblos se construían porque había una fuente de agua cerca, Sí. porque había un intercambio de caminos, Ok. un cruce de caminos, o porque era posicionalmente estratégica el lugar. Gramalote de Desde el pronto punto de vista militarmente no era tan estratégico, porque mire, intentaron tomarnos. Sí. La bravura de esta gente fue la que nos permitió salvarnos, Correcto. pero estratégicamente nos podían dar de cualquiera de los dos cerritos. Wow. Lógico, cuando eso era piedra, Ah. no habíamos galiles, Sí. no habían las armas de la calle, no Era existía. muy frentero, ¿no? Era muy de frente, face era to face. machete venteado que Correcto. nos Que batía. hay unas teorías importantes, de pronto en otro escenario, de pronto vamos dejando eso, pero aquí se lucharon personas grandes que dejaron legado y de ahí nace también el estigma de Galindo, ¿no? Sí. Ahí vamos dejando spoilers de pronto para otro capítulo, porque en este rescate de la historia de la cultura vamos a caminar las sendas de nuestros ancestros, así que sigamos el camino. Listo, lo seguimos. Ahora es el guía. Listo, Jean, ya estamos acá en el Pozo de Pueblo Viejo. Tenemos unos símbolos para este podcast de índole religioso, que son, obviamente, el puente Gregorio Montes, hay una gruta a la Virgen, también tiene una significación. Tenemos la gruta que nos trae hasta acá, que es la del Divino Niño, porque ahorita en el 20 de julio se festeja esa ceremonia acá en este territorio. Entonces, vamos a hablar eso, estábamos en la quebrada, pero ya nos encontramos Puente Gregorio Montes. Continuamos allí. Bueno, ya, como les decía, ese camino que iba hacia el Caratumbo, ellos debieron buscar un lugar estrecho, donde hubiera una luz estrecha para poder atravesar un puente. Okay. Y este es el lugar ideal por unas piedras enormes que hay. Entonces fue el lugar que escogieron ellos para construir su puente de madera. Okay. Ese puente seguramente fue tumbado por la violencia de la quebrada durante muchas veces. La última que recordamos, un invierno en 1964. Okay. Un invierno bastante fuerte que arrastró un puente techado del que ya tenemos fotos. Ese sí alcanzamos a tomar fotografías de ese, y deben estar por ahí en la historia nuestra, esas fotografías. En 1964, en esos años, la Federación de Cafeteros está en una actividad extraordinaria, el Comité Municipal de Cafeteros, y ellos construyen este puente ya en concreto. Okay. ¿Sí? Ya se le empieza a resaltar a don Gregorio Montes, y es ahí donde recibe el nombre de Puente Gregorio Montes en honor a esa fundación. Es como el primer honor que le damos a nivel local. Esa persona, claro. Esa necesidad de reconstruir, de darle valores a esas personas de alguna significancia para el territorio. Y en el año 2009, el alcalde de entonces, Gabriel Alfonso Celis, le da esa idea de que, oiga, ¿por qué no reconstruimos ese puente muy semejante al que había? Sí. Y pues ya se hace un refuerzo en concreto y se le construye de nuevo el techo, que era una particularidad de esos puentes de madera. ¿Sí? Claro. Se les construyó el techo para proteger la madera y que durara unos cuantos años más. Entonces se hizo, y el puente en el 2009 de nuevo toma esa configuración original. Entonces estamos aquí, entonces vamos a caminar y atravesar ese puente, tal vez como lo hicieron muchísimos arrieros. Correcto. Allá en los años de esa colonización del territorio. Bueno, sigamos en este recoger de los pasos en la historia de Gramalote, Caldereros. Entonces por aquí seguramente Arapiles, ¿cierto? Claro. En 1780, 60, que estuvo por aquí. Seguramente por aquí pasó don Bartolomé Peñaranda a su hacienda Miraflores, que quedaba de la quebrada hacia allá. Okay. Ahí ya empezaba la hacienda Miraflores de don Bartolomé Peñaranda. Fue donde hizo las primeras plantaciones de café. Entonces seguramente este lugar tiene esa magia de haber sido el sitio por donde entró toda esa cantidad de población y se hacía la movilización. Más adelante ya es el camino que nos mueve a Miraflores, el municipio, el camino que nos mueve a Los Naranjos. Sí. Entonces toda esa arriería pasaba por este territorio, por aquí, por este lugar. Listo. Jean, hablando con la comunidad, pues nos hablaban de ese puente que usted habla de Sin a los inicios, que fue llevado por la fuerza de nuestras aguas, y pues en los actos devotos de nuestra gente nos dejan este bonito legado, una gruta que se levantó en torno a la Virgen María para que fuera como la protectora, ¿sí? Ella está ahí desde que nosotros tenemos conocimiento. De pronto usted nos puede hablar un poquito más de esa historia. Debió haber sido después de
1964, cuando sucede esa última gran avalancha, la última. Probablemente Ok. años antes hubieron Sí, muchísimas más. seguramente. Y esta gruta se empieza a construir. Las grutas no son un elemento muy común en el siglo XVIII. Solo a mediados del siglo XIX empieza como la moda de instalarlas. Ok. Esta tiene la particularidad que utilizaron Piedra. piedras de cueva. Ok. Aquí es una piedra rica seguramente en cal. Ven la forma que tiene, eran piedras de caverna, estalactitas, calavera, estalagmitas, piedra calavera, que seguramente trajeron de las cavernas que quedan allá dentro de la gran Cordillera, formación, sí. formación de cogollo, ¿sí? Entonces es una formación geológica que tiene mucha cal y les da por generar este tipo de piedra calavera. Entonces seguramente desde allá trajeron estas piedras para construir este nicho de Sí. la advocación de esta imagen. Claro. Esto es la historia que nos va dejando la comunidad, pero no solamente está a la Virgen, vamos a ir a los pies de la imagen que nos trae hoy acá para este podcast de índole religioso, el Divino Niño Jesús, 20 de julio. Así que Es otro símbolo más, ¿no? Mire, cómo un solo lugar empieza a reunir tantos muchos actores. correcto. de la religión, de la religión. La Entonces, religión popular nos dice, y eso sí es de buena fuente, que la imagen la colocaron fue para proteger el puente. eso, don Jaime, yo sé que usted, Excelente. mejor dicho, vamos entonces a los pies del Divino Niño. Ya mucho más reciente, posterior a 1985-87, con un protagonista que es muy común en todas Sí. nuestras historias de índole religiosa. Ajá, correcto. ¿Quién? Padre Carlos J. Mendoza. El padre Carlos José. Este es el Divino Niño. Entonces ya es una advocación que se presenta después de los 80, cuando llega el padre Mendoza y empieza toda a mover los espíritus de la gente para hacer este tipo de intervenciones, capillas, Sí. grutas, monumentos que que nos traigan a memoria la religión en todos nuestros caminos, en todas nuestras veredas. Este es el resultado, que usted ya tiene más presente esa Claro que información. sí. Esta fue la gran motivación para este podcast, venir a la historia de nuestros ancestros, poder rescatar toda esa historia. ¿En torno a qué? A la fe de nuestra gente, de nuestros pastores. Una vez más, Jim, sale el nombre de Carlos José Mendoza, uno de los párrocos que los de mi generación ya conocimos y que vimos todo el legado que ese hombre dejó y que muchas veces para nosotros en nuestra misma época no fue tan percibible. Era el Padre, eran las misas. De pronto venir cualquier 20 de julio, como este próximo 20 de julio de este año, donde estamos realizando este podcast para seguir rescatando y fortaleciendo la fe de nuestra gente en estos entornos que tiene historia, fe, cultura y todo lo que queremos rescatar con estos podcasts. Mira ahí cómo empiezan a encajarse todas las cosas: religión, historia, territorio, vivencias. 20 de julio, independencia. Sí. No es una fiesta gramalotera, es una No. fiesta nacional, ¿sí? Tiene una Correcto. configuración nacional. Es el día de nuestra independencia, la primera independencia, 1810. Seguramente unos años después de eso, la religión y el Estado se empiezan a compaginar. Fue doloroso al principio, las luchas de la independencia Sí. generaron dolores entre la política y la religión. Fue muy doloroso esa estabilización, pero logran estabilizarse, Sí. logran generar, Llegaron a ese punto recuerdan de- aquel concordato de 1886, en que ya el Estado y la religión hacen las paces y empezamos a darle configuración a esta fiesta. Y 20 de julio, la fiesta del Divino Niño, es eso, una interpretación, unión de Estado y religión, y se juntan ahí para hacer una sola celebración. Correcto. Hay un templo allá en Bogotá que... Sí. Sí, señor, un barrio. Una catedral. Sí, Correcto. y muy famoso para los colombianos porque lo tenemos muy presente. Y para el gramalotero era icónico venir acá, no solamente el 20 de julio, que van a tener la oportunidad de venir, acercarse a este sitio, también hacer ese paso por la historia, que gracias Jean nuevamente porque usted nos ha permitido ir haciendo ese camino de lo que vivieron nuestros antecesores. Hoy, acá, en Pueblo Viejo, o a orillas de la quebrada que nos dio ese primer nombre, La Calderera. Así que invitadísimos todos para este próximo 20 de julio a venir acá y recordar nuestras tradiciones. Bueno, Amparo, y como en todas esas creencias y toda esa simbología no es estática y parte de las vivencias de cada persona, de una nueva familia que llega, de una nueva realidad vivida, de todos los antecedentes de esas personas, en este mismo lugar se junta otra imagen religiosa, es Nuestra Señora de Belén. Entonces vamos a conocer esa mini capilla Correcto. que hacen a Nuestra Señora de Belén.
aquí en Pueblo Viejo. Vamos entonces. Con el respeto a toditos, yo les quiero recordar que estas son expresiones de la fe y la religiosidad popular. Eso, don Jaime, excelente, vamos. Excelente. Me encanta cuando viene don Jaime porque nos acá. Bueno, aquí ya vamos a hacer cierre a este recorrido histórico de fe. Bien lo decía hace un momento, el paso de las comunidades, de la gente va dejando legados y hoy nos encontramos en esta bella capilla levantada a la Virgen de Belén, advocación de la Gran Salazar, ¿no? Hay que recordar que pues venimos de allá y ahora ella viene a nosotros. Eso hace que acrecente la fe y la devoción de los pueblos. Fue levantado por la familia Rivera Velázquez, quienes en un acto de fe por la devoción familiar y del mismo núcleo que aquí reside, tiene un maravilloso milagro, es el milagro de la vida, un matrimonio que esperaba con dicha y anhelo formar su núcleo familiar y ya hace 15 años, por un milagro de intercesión de la patrona, la Ojona de Belén, nos permite tener una familia que sigue creciendo y que ellos quisieron compartir con nosotros esta bonita insignia de fe, esta capilla levantada a la Virgen. Esa es la historia en torno a esta capilla, una familia más que pasa por tierras de Gramalote y dejan ese legado, esa trazabilidad de la fe, de cómo la fe todos los días deja una muestra y esto es una gran muestra para ellos. Jim, ¿qué pasa por su medio? Una nueva muestra de lo que hemos hablado tanto tiempo en la consolidación de esa comunidad. Y la fe católica indudablemente es uno de los pilares fundamentales en todo este proceso de ocupación y consolidación de nuestro pueblo. Entonces, otro motivo más para venir. Acá la familia Rivera Velázquez pues tiene este sitio al cual pues ya vimos, ha hecho unas adecuaciones, quiso dejar algo bonito, nos arregló la capilla del Divino Niño, esa grutica con piedra de quebrada, eso es algo de resaltar, y también pues nos deja este legado que tiene su fecha próxima. Entonces este año vamos a ponernos cita para venir acá a la orilla de Calderera para poder venir el 20 de julio, normalmente es en las tardes, eso depende también del sacerdote, estar pendiente de esa gran fecha, para venir nuevamente acá y rescatar toda esa cultura. Pero en septiembre, el 8, vuelve a haber Eucaristía acá, ya a los pies de la Virgen, en la devoción, en la advocación de Nuestra Señora de Belén. Sí, este lugar era, desde que tengo memoria de niño, era un lugar de venir a hacer las novenas a la Virgen inicialmente. Entonces en las tardes algunas familias se venían desde el pueblo y recorrían ese 1,5 kilómetros más o menos que hay de distancia desde la lomita hasta acá y para venir a orar, a pasar durante el camino oraban, al llegar aquí ante la Virgen lo hacían y en la tardecita uno podía, ya cuando terminaban toda la labor religiosa, nos escurríamos hasta la quebrada, hasta el pozo y nos metíamos una duchita los más chicos, los más jóvenes, mientras la mamá nos vigilaba ahí desde la orilla, desde el puente, vigilaba que estuviéramos bien, que no hiciéramos muchas travesuras. Entonces, ya después con el Divino Niño tuvo un incremento, fue mucho más la gente, después de los 80, 90 tal vez, fue bastante la afluencia de pueblo a esa actividad religiosa. Y Amparo, para exaltar algo, ¿cómo ha cambiado ese concepto? Recuerdo al Divino Niño encerrado en rejas. Sí, correcto. Hoy ya vemos abierto. Hay tal vez una gente más madura, más enfocada y pues no le hacen travesuras a los niños. Sí. La capilla también es abierta totalmente, no hay rejas por ningún lado. Entonces, sí, eso da una connotación especial a estos lugares. Sí. Todo esto es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición. El mismo himno a Gramalote resalta el tema de la fe. Trabajo de alegría. Correcto. Y acá hay mucho trabajo, así que si quieren venir este 20 de julio, acá la cita en Pueblo Viejo o a orillas de la quebrada de Calderera, donde van a encontrar esa nueva modificación a la gruta del Divino Niño del 20 de julio. Junto al puente de Gregorio Montes. Que no se nos olviden, gracias. Y puede echarse tu baño ahí en las aguas que están ahí en la quebrada, Calderera. Así que mucha riqueza
no solo la histórica, sino la vivencia que podemos tener y la historia que podemos empezar a dejar nosotros también si seguimos visitando estos sitios que tienen todo eso para nosotros y para los visitantes en esta búsqueda de un turismo religioso, porque esa ha sido una de las tareas que la administración se ha puesto en marcha, fortalecer toda la riqueza histórica y cultural en pro de reactivar economías y el turismo que están haciendo en esta nueva realidad, en esta nueva historia, para que se fortalezcan, no ocupando un renglón principal, no, que sea el mayor, la sombrilla que permita que todas las otras actividades se beneficien de ella. Cuando venga el turista y se lleve los productos del café, los productos de los derivados lácteos y otras tantas cosas que tenemos en esta tierra gramalotera para ofrecerle a nuestros visitantes y turistas. Amparo, de pronto en la próxima visita, si tiene la suficiente sensibilidad y buen comportamiento, puede ingresar a unos predios privados y ver esos muros de los que le hablaba hoy. Muros que tienen 200 años de historia quizá, y que usted puede meterse en ellos y sentir esa sensación que les explico hace un momento, hace un ratico en la primera parte de esta charla, de que uno se siente unas fuerzas en esos lugares que tuvieron tanta historia. Y que Gino, una vez más agradecerle porque usted nos permite sentir eso. Yo creo que mire, don Jaime ha salido con mucha poesía el día de hoy para este podcast. Nosotros sentíamos esa emoción mientras usted hablaba y dibujaba eso y ya no lo vemos con los mismos ojos. Nosotros veníamos a bañarnos en la quebrada. Ahora ya no solo sabemos que ahí hubo un asentamiento urbano, el primero en nuestra historia, sino que ahí hay vestigios de eso, en esas piedras que fueron puestas a voluntad de personas que pasaron, hicieron su experiencia de vida, nuestra historia. ¿Y ven qué más podemos decir al respecto? No, creo Hasta que ahí. es suficiente. Perfecto. Don Jaime, ¿nos tiene algo? Pues estamos aquí en la capilla de nuestra Señora de Belén, venerada en Salazar y en Gramalote también, la vocación de la Virgen Milagrosa, Nuestra Señora de Belén. Eso, muchas gracias, don Jaime. Esperamos que nos sigan, que miren todo este material que estamos creando para ustedes, que nos ayuden a difundirlo. Todo esto lo pueden encontrar en las páginas del municipio. Alcaldía de Gramalote. Este es un podcast de índole religioso. Segunda temporada, más recargada que antes, la van a encontrar en YouTube, Alcaldía de Gramalote. También en Facebook, en TikTok e Instagram. También tenemos otras redes sociales aliadas, como es la página o el correo institucional al cual nos pueden escribir de la Oficina de Turismo, turismo@gramalote-norte-santander.gov.co. También en las redes sociales de mi negocio, Hostal Luna Azul, ahí en Facebook, TikTok e Instagram como Hostal Luna Azul. Y como este es un ejercicio asociativo, vamos a encontrar también a la Asociación de Turismo del Municipio de Gramalote en las diferentes redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram como Azotugran. Así que, sin más ni más, hasta la próxima.